Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros para contaros la Escuela de Chicago. Estamos en arquitectura, me faltan 2 o 3 temas y la terminaré. Me estoy dando prisa para que los que están interesados en pintura o en escultura no se vean obstaculizados por este inciso. A mí me parece imprescindible, tenía que haberlo hecho antes. Bueno, empiezo. Ya sabéis que en el siglo XIX voy a hablar del último tercio del siglo XIX, ¿vale? Sabéis que había un historicismo con un neogótico, eh, neobizantinismo, neoárabe, etcétera, etcétera, pero el neogótico es el que se imponía. Después, más tarde, os voy a hablar del modernismo, pero bueno, ahora os voy a hablar de la Escuela de Chicago. Es paralela al modernismo, ya lo veréis, es maravillosa. Yo siempre digo que es maravillosa, es que me gusta. Bueno, tiene confluyen en Chicago, confluyen todos los elementos y circunstancias para que vienen sacudiendo el sistema constructivo tradicional para convergen en un punto. O sea, esta escuela de Chicago, ahora os lo contaré, es la primera que hace un rascacielos por una serie de motivos. Bueno, el caso es que Estados Unidos en el siglo XIX ya es una potencia. Lo que pasa es que tiene el reto del, ¿cómo se llama?, del oeste, que todavía lo tiene sin solucionar, el tema de los indios, etcétera. Entonces se va anexando, ¿cómo se dice? Pues sitios como Hawái, Cuba, que está a su alrededor. O sea, ellos utilizan el guante de seda y puño de hierro. Pero lo mismo que China hoy también es una potencia, pero tiene parte de su población, que son varios cientos de millones, que viven todavía bajo los umbrales de pobreza. Estados Unidos en el siglo XIX tiene todavía, al final del siglo XIX, tiene todavía el oeste sin resolver, o a medio resolver. Y entonces se van expandiendo y anexando cositas, en fin, México, Texas, se van anexando cosas a sus alrededores porque, ¿cómo se llaman? Antiguas colonias económicas. Ya sabéis que las colonias cuando tienen un gran intercambio pues ya pasan a ser como algo más. Y en fin, no voy a entrar en eso, no me interesa. Estados Unidos ahora mismo tiene una producción industrial brutal, un crecimiento increíble y una demanda de construcción grandísima, bueno, de construcción y de todo. Tiene un desarrollo excepcional. Entonces, ese es un espacio estupendo un campo de experimentación para los arquitectos. Y se da en ese momento, se dan todas las circunstancias, en ese momento para que emerja lo que llaman la Escuela de Chicago, que es la primera sitio moderno, por decirlo de alguna forma, donde se hacen cosas que se hacen actualmente en el siglo XXI, como ponerle una piel a un edificio, una piel de cristal y acero. Bueno, pero en ese momento es todo novedoso porque las construcciones tienen 1, 2 o 3 pisos, no tienen más, y de pronto empiezan a hacer 16, 20 pisos y muchísimo, muchísimo más en poquísimo tiempo y solucionan los problemas demográficos, etcétera, etcétera. Pero además es que hacen cosas preciosas. Ahora os lo cuento, que siempre os cuento el final antes de haber empezado. Bueno, eh, es curioso que las construcciones de vanguardia no las hicieran con los arquitectos, sino los ingenieros, ya lo he dicho, ¿no? Porque los arquitectos en este momento es una profesión que se está buscando porque no es capaz de hacer frente a los retos de puentes, túneles, edificios de acero, etcétera. O sea, se necesita una formación brutal para todo eso. Y entonces todos esos edificios se hacen de forma anónima, lo hacen eh, ingenieros. Pero ya veréis como ya empezamos a tener arquitectos más modernos. He seleccionado dos. De todas las cosas, como tengo que hablar 10 minutos, un cuarto de hora, intento de los cuadros, de las figuras, elegir los que yo creo, porque siempre suele haber más cuadros, más pinturas, más arquitectos y más de todo, pero yo creo que son emblemáticos y ahora os diré por qué. Bueno, es increíble que la sociedad del 19 o sea, admita todos los materiales, hierro, acero, etcétera, con optimismo. Y sin embargo, les resulta chocante entender que estos nuevos materiales puedan tener el menor rendimiento estético. Es algo que no lo acaban de entender. Eh, eh, Estados Unidos, he dicho que durante el último tercio del siglo XIX tiene una convergencia
de circunstancias, como una producción industrial increíble, una expansión urbana alucinante, y no encuentran ningún tipo de trama. Sabéis que eso para los arquitectos es tremendo, porque es importantísimo, porque los arquitectos siempre necesitan promotores, o sea, necesitan una inversión previa, no, no se pueden quedar después a mitad de camino a hacer las cosas. Bueno, todo esto lo encuentran en Chicago, que es una de las ciudades más convulsas por este desarrollo. Es una ciudad, siempre ha sido una ciudad interesante, de irlandeses, italianos, etcétera, ¿no? El día de San Patricio allí es el acabose. Y siempre han sido como muy buenos artistas. Tienen un museo de arte moderno que los recomiendo. Bueno, el caso es que Chicago en 1871 tiene un incendio descomunal que se carga 3/4 de la ciudad, así, la barre. Con lo cual, tienen que solucionar a esa gente que se han quedado sin hogar, y más la gente que viene a la ciudad a encontrar nuevas oportunidades. Con lo cual, vía libre a los arquitectos. Y entonces, por eso se logra esa convergencia, porque hay una reconstrucción y piensan además, porque los arquitectos quieren hacer skyline, o sea, edificios, torres, y eso solamente se puede hacer con acero. Pero es que los lugareños también piensan que con acero, en vez de... porque existía la posibilidad de hacer, como dije ayer, un muro de piedra o un muro de tal, pero solamente con acero aguanta un incendio, y solamente con acero aguanta un montón de pisos, edificaciones de altura que se llaman. Bueno, el caso que los arquitectos encuentran en Chicago posibilidades de desarrollar su profesión, etc. Y ese lugar y se convierte en la moderna megalópolis industrial de los países desarrollados, que además la copian, porque hay un campo de experimentación, como digo, están reconstruyendo la ciudad con el incendio, etcétera. En fin, y hay es la primera que alcanza, como si dijéramos, una revolucionaria definición estética. Entonces ya se hace lo que se llama la Escuela de Chicago. En fin, no hay nada por casualidad, porque hay también unos arquitectos maravillosos, jóvenes, que se la juegan, que apuestan por una reconstrucción de la ciudad y apuestan también por una forma de ver la arquitectura. Entonces hay un nuevo estilo en la construcción, pero no vayáis a creer que es en la decoración, hacer edificios, no, 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 no. Hay pilotes de cemento, hay, ¿cómo se llama? Hay hierro también en la fachada para adornar, hacer entradas. Hay un montón de materiales, hay vidrio, hacen las casas muy, muy luminosas. Y bueno, he de nombraros un par de arquitectos, ya digo que he seleccionado para no aburrido. Henry H. Richardson, de 1838 a 1886, que es el autor del proyecto, le tengo que leer la fecha porque no la sé, los almacenes Marshall Field de Chicago, erigido entre 55 y 57 y derribado por desgracia en los años 30, pues ya sabéis que Estados Unidos era una moto de desarrollo, y bueno, también tiraron muchas cosas interesantes, y que su fachada recuerda a un acueducto romano. Y después está Louis Sullivan. Os voy a decir una cosa antes de deciros quién es. Este es el maestro de Frank Lloyd Wright, el de la Casa de la Cascada, que además lo adoraba. Él era su discípulo y el discípulo del maestro. Y ese es un modernillo también. Es el autor del edificio Wainwright de San Luis, Missouri, de 1890, que se puede considerar el primer skyline, o sea, el primer edificio, el primer rascacielos moderno, ¿no? Y entonces, su estructura es de acero y bueno, no se corta ni tres. Es una osadía en aquella época. Estamos hablando en la última época del siglo XIX, atención. Después lo que os va a parecer normal ya no lo es tanto. Hacer una casa de 16 pisos era una osadía. Además, una casa de 16 pisos que todos eran ventanales, no había oscuridad. En fin, construye, lo voy a leer porque no me sé la fecha, los almacenes Carson, Scott Company, compañía, realizado en 1899 y 1904 en Chicago. Y bueno, la característica es que la piel del edificio es una transparencia de su estructura. Se atreven con todo. Y bueno, este señor, Sullivan, además hace una frase que es muy bonita y que después la siguen. Este casi casi tiene mucho que ver ya con el siglo XX, con la arquitectura contemporánea, que es el que dice que la forma sigue a su función. Estoy leyendo porque iba a decirlo al revés. La forma sigue a la función y se convierte como en un resumen de lo que es su voluntad artística y constructiva. Bueno, that's all. Espero que os haya gustado. Besos. Hasta mañana.